is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh, and maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Volver a Nacer, hoy a través de Cable Plus y la Corporación Oriente TV, gracias a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, con un tema supremamente especial, con un invitadísimo que no se lo pueden perder. No se los voy a presentar todavía, se los voy a dejar de sorpresa, ya vamos a empezar, no se muevan un solo segundo de nuestro programa. To live and be free. Walk the path. Take some. Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos ven nuevamente en este espacio Volver a Nacer? Agradecemos a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé en alianza con Cable Plus y Oriente TV, quienes hacen posible la realización de este programa. El día de hoy nos acompaña Andrés Felipe Arango. Él es psicólogo, magíster en estudios políticos. Él es asesor psicológico de la institución educativa Santo Tomás de Aquino. Andrés, buenos días para todos, muy bien, gracias. Un gusto estar acompañando a la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, a Don Mateo, y que nos vaya muy bien el trabajo de hoy. Sí, un placer, Felipe, por tenerlo hoy en nuestro programa Volver a Nacer, que bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial. Esperamos que todos nuestros televidentes estén muy atentos, sobre todo los padres de familia, porque una problemática como el consumo de drogas surge en la forma en cómo están criados y acompañados nuestros niños desde tempranas edades, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, cómo se va tejiendo, cómo se va construyendo ese potencial humano desde los niños cuando los tenemos en la casa, ¿cierto? Y bueno, y nos vamos a dar cuenta que a pesar de que el consumo de drogas es una problemática que aqueja de una manera estrepitosa en todas nuestras instituciones educativas, pues es apenas un síntoma de un sinnúmero de problemáticas, tanto individuales en la parte emocional y psicológica en los chicos, también como en la familia. Así es, y también el enfoque que le estamos dando en la escuela, en las instituciones educativas o lo que estamos haciendo también en el Santo Tomás para mitigar los riesgos y también diseñar o acompañar a los jóvenes y a las familias en temas del desarrollo del potencial, que es en últimas lo que nos va a permitir, digamos, convertir esta problemática también en una oportunidad de reconocernos de otras maneras y ir avanzando en nuestro proceso de vida. Bueno, cuéntenos cuáles son esas actividades que mencionabas que se están haciendo, no solo en la institución educativa Santo Tomás, sino que en general se realizan en las instituciones como para desarrollar ese potencial en los jóvenes. Pues a ver, nosotros tenemos dos cuestiones principales dentro del tema de las sustancias psicoactivas. La escuela ha de ser un entorno saludable, un entorno en el que los estudiantes, cualquiera sea su determinación en su vida, puedan encontrar un sitio libre de cualquier agente externo que pueda afectar su salud. Entonces, en primer lugar, estar atentos a que ese espacio sea posible en esa medida de la salud, ¿cierto? Un espacio libre de cualquier agente que puedan los estudiantes, digamos, acceder para un fin específico.
Pero ¿qué pasa? Hay un asunto y es que dentro de las instituciones educativas o en el mundo en general hay demasiadas sustancias que pueden tener efectos psicoactivos sobre los estudiantes. Entonces, controlarlas todas es muy complejo. Entonces, más allá de estar pendientes de que los entornos sean verdaderamente saludables, ¿cierto? También tenemos que pensar que este consumo, todas estas cuestiones que pasan dentro de las instituciones, hoy en día se puede llegar mediante muchas cuestiones. Entonces, ya como lo hablábamos ahorita tras cámaras y antes de arrancar el programa, ya el abanico de las sustancias psicoactivas se ha abierto mucho. De pronto conoces un poco más el tema de lo que es de cómo han llegado tantas sustancias a permear, digamos, el desarrollo de las personas. En la comunidad terapéutica supongo que hay historias de una cantidad de agentes externos que llegan allá, ¿cierto? Esos agentes externos en compañía con todo este conocimiento que se recoge de estos grupos primarios de las comunidades terapéuticas a nosotros nos sirve para también reconocer cómo se está viendo eso en el colegio. Pero esa acción de control solamente es efectiva en cuanto hay alternativas. Entonces, las alternativas que tenemos en este momento en la institución educativa son en principio apuntar al desarrollo de los sentidos de vida y apuntar al desarrollo de las redes sociales, las redes de atención psicosocial. Muchas veces esas redes de atención psicosocial se generan espontáneamente entre los mismos pares o se pueden intencionar desde la administración de las instituciones educativas, pero también que puedan funcionar como apoyo entre pares, ¿cierto? Y lo segundo, alrededor de los sentidos de vida, sí se intencionan unas acciones para que las personas puedan encontrarle un camino a su existencia. Muchas veces accedemos a los agentes externos porque digamos, no encontramos muy bien cuál es nuestro camino, nuestro sentido, qué es lo que queremos hacer en esta vida, o los instrumentalizamos para lograr cuestiones que de todas maneras están dentro de mí. Me acuerdo mucho de un profe en la universidad, Julián Velázquez, que nos decía, hombre, hay otras formas de volar, ¿cierto? Lo que tú consigues con cualquier sustancia ya está dentro de ti. Entonces, lo difícil es ir a encontrar la conciencia de que eso está dentro de mí y que lo puedo sacar por otras vías. Requiere esfuerzo, disciplina, y hay veces a eso hay que camellarle más que a consumir una sustancia. Por ejemplo, a muchos estudiantes, cuando estamos hablando, digamos, de algo que sigue siendo socialmente muy aceptado como el alcohol y que se empieza a muy tempranas edades con los estudiantes, compañero, ¿qué pasa? Que estás consumiendo alcohol, y bueno, y en esas proporciones que hay una alerta, porque en el colegio generamos alertas desde muchas instancias, tenemos conductos regulares para ir generando y revisando pues la situación de los estudiantes, mirando los síntomas también y todo eso. Entonces, cuando se generan estas alertas, atendemos los estudiantes, y muchas veces me he encontrado en la experiencia clínica que el muchacho dice, no, es que, profe, yo me tomo 2 traguitos y le hablo a la niña, ¿cierto? Se desinhiben. Se desinhibe, me sirve para desinhibirme. Claro, el alcohol tiene un efecto que va desinhibiendo, va apagando el cerebro en la parte racional, y claro, si no pensaste, puedes desinhibir mucho mejor. Sin embargo, en ese momento lo que estás haciendo es instrumentalizando una sustancia para algo que tú puedes hacer sin necesidad de tomarte la copa. ¿Cuál es el problema ahí? Que tu potencial no se desarrolla, se queda inhibido, ya tu potencial queda determinado por una sustancia, y cada vez que quieras hablar tendrás que tomar para poder hacerlo, y cada vez que tomas para poder hacerlo necesitas una dosis un poco mayor, porque el cuerpo va creando unas resistencias, ¿cierto? Digamos neurológicas a cualquier cuestión que pasa en la vida, se llama adaptación, y después de eso ya va llegando el momento en que el mismo consumo de la sustancia impide esa desinhibición, o la desinhibición es tan alta que ya la sustancia lo que está haciendo es un juego de vuelta hacia ti, Sí. ¿cierto? Entonces, si podemos desarrollar desde antes el potencial de hablar, no vamos a tener que recurrir a la sustancia para hacerlo. Sí. Y ahí es donde toma sentido, o ahí es donde nosotros proponemos el desarrollo del potencial, el desarrollo de nuestras propias habilidades para tener otras formas de volar antes que acudir a los agentes externos.
y digamos, apoyarme como una muleta en eso para poder ser. Sí. ¿Cierto? Felipe, los agentes externos siempre los vamos a encontrar. Sí. Siempre van a estar ahí. Luchar contra eso es una guerra que realmente nunca se va a ganar, porque aparte de todas las drogas tradicionales, cada vez van a haber nuevas formas de drogarse. Nuevas combinaciones, los mismos pelados experimentan, los pelados Claro. tienen un laboratorio en la casa. ¿Qué, o en qué la pasa calle. si yo pongo esta pastilla y la cojo con esta? Exacto. Entonces contra eso es difícil, pero ¿qué es lo que lleva justamente a un joven a tener esas experiencias o a buscar esas experiencias de, como decía usted ahora, de volar a partir de ingresar una sustancia en su organismo y no adoptar otras alternativas que también están disponibles, ¿cierto? Alternativas artísticas, deportivas, sociales, pues muchas cosas que los jóvenes tienen en sus manos, pero que optan mejor por aquellas que sedan, que desinhiben, que ponen a volar el sistema nervioso o que ponen a volar las neuronas, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo y que está llevando a los jóvenes a esa búsqueda? Bueno, eso lo podemos ver de muchos puntos de vista, sin embargo, vamos a volver a retomarlo desde el tema del desarrollo del potencial, pero vamos a devolvernos un poquito. O sea, ya tenemos un joven, ya hablamos de un joven que llega a la experiencia de consumir un agente externo con el propósito o la esperanza de que eso sea una herramienta para su vida, pero nos vamos a devolver y vamos entonces al devolvernos a retomar el desarrollo del potencial. Cada vez que alguien hace algo por alguien, cada vez que no asumimos la responsabilidad, que no proponemos a nuestras vidas, a nuestros hijos, a las personas, y vamos a ir a la familia, por eso nos vamos a devolver a temas de la niñez, de la infancia temprana, cuando nosotros no desarrollamos el potencial adecuado en cada etapa de nuestra vida, esas cuestiones empiezan a acumularse adentro y se quedan, digamos, como techos de cristal, dependiendo del caso, pero para ilustrarlo, como techos de cristal en el que ya no nos permitimos salir, porque en el momento en que nos pasa la situación decidimos dejar eso atrás, ¿cierto? Entonces, el niño tiene 4 años y por cualquier razón, un agente externo, que esta vez puede ser una persona, le dice: es que usted pinta muy feo. El niño se lleva eso a la cabeza y la próxima vez que va a hacer un dibujo es que pinto feo. Se da cuenta a los 15 años que si consume una sustancia, un agente externo, va a pintar, puede recuperar en algún momento digamos, esa habilidad por acción de la sustancia. Es inauténtica porque es por acción de la sustancia, pero eso te das cuenta, o a través de alguna sustancia sentís que puedes desarrollar ese potencial. Cuando lo desarrollas pensás que es la sustancia, pero no es la sustancia, vos ya lo tenías. ¿Qué es lo que pasa? Que lo tenías, digamos, en un punto en el que no querías o en el que decidiste no darle desarrollo a ese potencial, y es ahí donde en primer lugar es uno de los factores que impide el desarrollo en esa temprana edad, y después cuando lo vas a querer sacar, porque nosotros psicológicamente nos vamos compensando y el cuerpo también nos pide nuestro sentido de vida, ¿cierto? Lo vamos y lo compensamos con un agente externo. Puede ser una de las llegadas a eso. O sea, las llegadas son muy, muy subjetivas. Cada cual llega al punto de acuerdo a su situación particular. Pero aquí que nos compete generalizar por la audiencia y porque son asuntos también humanos. Nosotros humanos somos muy diferentes, pero también muy parecidos. En ese sentido, uno de los factores principales es precisamente esa falta del desarrollo del potencial, ¿cierto? Nos ponemos techos que después venimos a quebrarlos con herramientas. Claro que sí. Bueno, antes de irnos a un corte comerciales, queremos invitarlos a todos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como @CT San Bartolomé. Ya regresamos. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take
take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Mi papá ordeña vacas y a mí me gusta ayudarlo. Me gusta estar en la casa, pero también me gustaría ir a la escuela. Si voy a la escuela podría ser médico de vaquitas para ayudar a las vaquitas y a todos los animalitos. Y a mi papá. Ahora no voy a la escuela porque tengo que estar con mi papá, pero me gustaría. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matricúlalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu Secretaría de Educación y hagamos de Colombia la más educada. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is Bien, retornamos a nuestro programa Volver a Nacer, hoy con un gran invitado de aquí de la casa. Él es asesor psicológico de la institución educativa Santo Tomás de Aquino, la institución más grande aquí en el municipio de Guarani, ¿no? Sí, Felipe Arango, y que nos está acompañando con un tema muy especial hoy, que es el desarrollo del potencial frente al consumo de sustancias. Y nos damos cuenta, Felipe, cómo el consumo de drogas es simplemente una de las vías que podríamos decir de alguna manera accidentalmente se encuentra un joven cuando empieza desde una necesidad afectiva, psicológica, emocional, de tener una sensación diferente, de sentirse diferente frente a su entorno, frente a los demás y muchas veces frente a sí mismo, porque muchas veces el joven utiliza las drogas para, entre comillas, aliviar ciertas sensaciones de malestar hacia sí mismo, ¿no? Sí, y en ese sentido, ahorita tras de cámaras estábamos hablando de la cantidad de formas que nosotros podríamos lograr para encontrar esa sensación que estamos queriendo experimentar, y son tantas cosas que nos pueden llevar a esa sensación que solamente yo creo que eso se puede compensar con otras tantas cosas que estén alrededor que puedan hacer esa especie de contrapeso. Y nuevamente volvemos a las habilidades, a los talentos, a las cuestiones que yo puedo desarrollar para que no necesite precisamente ese acudir a esa sustancia,
¿cierto? En las instituciones educativas nosotros nos dedicamos idealmente al desarrollo de cada una de la diversidad, de cada una de las habilidades de esas personas, porque el tema de las sustancias es a la vez que es muy grande, porque vos, o sea, tendrías que prohibir tantas cosas para que no hubiese ningún tipo de agente externo que produzca científicamente un efecto de A a B. Pero ahorita nos dimos cuenta que si una persona quiere o tiene la necesidad psicológica de acudir a un agente externo, lo termina haciendo de alguna manera. Y nosotros estamos llenos... Y no necesita un jíbaro, pues, en el colegio. necesita un jíbaro. Pues basta ir a la cena, muchas veces. Incluso hay técnicas en las que no necesitas ningún agente externo para lograr estados alterados de conciencia y cumplen más necesidades psicológicas. O los agentes externos están validados socialmente. Te gastas 2 millones de pesos en una compra de toda una tarde y lo haces todos los días y te quedas sin sueldo por estar comprando compulsivamente. Por ejemplo, eso es una adicción. Claro. Eso está aceptado socialmente, pero no deja de ponerte en un estado en el que te da una cierta sensación de euforia comprar tantas cosas nuevas, después cuando te das cuenta de ciertos vacíos que eso genera, porque una cosa que estaba hablando ayer con un amigo es que todo nos pasa a cuenta de cobro. Entonces, si esta sustancia me permite aquí estar muy efusivo, téngalo por seguro que hay una cuenta de cobro por el otro lado. Y claro, eso se va a caer. Claro, en algún momento. y te cobra, no es solamente que volvés a lo mismo, ¿no? Te empieza a cobrar desde la falta también, ¿cierto? Entonces, después de que llegas, muchas veces el síntoma, llegas con una cantidad de cosas, después de haber comprado compulsivamente a la casa, y te das cuenta, después de que ya tenés todo en tu lugar, que todas esas cosas que llenaste de la casa no alcanzan a llenar el vacío que tenés internamente. Igualmente pasa con cualquier sustancia o con cualquier fenómeno de adicción al que tú te enfrentes o al cual tú llegues por esa necesidad a la cual llegas. Mira, comprar ropa está muy aceptado socialmente. Gastarte el sueldo solo en ropa por cumplir una necesidad, algo que te está afectando la vida, donde tú empiezas a notar que eso a lo que estás accediendo empieza a afectar algunos aspectos o todos los aspectos de tu vida, ¿cierto? Eso no pasa solo, ni pasa de un día para otro, sino que va pasando. En ese momento en que va pasando es donde te empiezas a deteriorar. Ahora, ese deterioro solamente puede estar o se puede evitar o se puede mitigar ese riesgo cuando no hay la necesidad en primer lugar de acudir a eso. Por ejemplo, en el ejemplo, para no dejarlo en punta, de comprar para llenar un vacío que está dentro. Un enfoque que podemos dar, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, aunque en el colegio pues no nos dedicamos a la clínica, pero aquí podemos hacer un razonamiento, una lógica clínica, podríamos llegar a muchas vías, pero una de ellas podría ser, bueno, ¿y cuál es el problema del vacío? ¿Cierto? Es vaciarse. Por ejemplo, esta habitación está de alguna manera vacía, tiene algunas cosas, pero en proporción es vacío, ¿cierto? Y es necesario que sea vacío para poder sentarnos aquí y tener esa conversación, que estén las cámaras y todo lo que está pues alrededor de nosotros, ¿cierto? El mismo aire los pulmones necesitan vacío para... Entonces, el vacío es importante también para la vida. Cuando tú, por ejemplo, accedes a esa necesidad de comprar por un fenómeno de vacío y logras entender que el vacío es importante para tu vida, lo logras comprender en tu vida, ya no tienes que acudir a eso para llenar una cuestión que ya no necesitas llenar en primer lugar, pues porque aceptaste el vacío que hay dentro de ti. Eso puede ser un enfoque frente a eso, ¿cierto? Esa sensación de vacío tiene que ver algo con la falta de sentido de vida que muchas personas experimentan. Creer que el vacío es algo aterrador, Sí. es tenerle miedo al vacío de alguna manera. Y yo creo que cuando le tenemos miedo al vacío, de alguna manera le estamos teniendo también miedo a enterarnos de nosotros mismos, a revisarnos, a reflexionarnos.
y a vernos en esa desnudez que nos produce nuestra propia existencia cuando sabemos que está vacía. En realidad nosotros tenemos un día límite de la muerte y ese día límite es inapelable, ¿cierto? Cuando te das cuenta de eso y logras abrazar el vacío, logras abrazar tu soledad, te das cuenta que el vacío no es tan terrible, porque cuando te aceptas, te ves en ese momento, sin importar los errores que hayas cometido en la vida, sobre todo con este tema de adicciones, porque muchas veces hasta salir de la adicción o querer desarrollar ese potencial de alguna otra manera puede producir vergüenza, porque es que yo ya soy consumidor, y nos empezamos a poner una cantidad de etiquetas alrededor que precisamente nos llenan. Entonces nos da miedo el vacío, pero en realidad lo que nos está afectando digamos en una medida importante es la cantidad de cosas, de llenos que tenemos, y que podemos soltarnos de eso. Soltándonos de eso, pues vamos a tener menos necesidad de acudir a la gente externa, ¿cierto? Sí, eso quiere decir, Felipe, que de alguna forma todos tenemos un vacío. Pues todos estamos vacíos, de alguna Estamos manera. hechos de vacío también. Sí. Y Solo que algunas personas sienten el vacío con ese malestar y con esa Sí. con esa falta. Con la falta tan importante, porque es que el niño es niño y el niño vive en falta y desea, pero es que el deseo y el miedo y las cosas que nos pasan, que consideramos hay veces negativas, son a la vez un gran movilizador. Entonces es comprendernos dentro de ese juego de movilizaciones, por ejemplo, digamos, el miedo que nos produce el hambre o cualquier cuestión de la vida, nos moviliza hacia la resolución de esa cuestión. Entonces, tenerle miedo al vacío también es una forma de explorarlo, porque es que a cualquier ser vivo le da miedo a la muerte, ¿cierto? Todos tenemos un instinto de supervivencia para evitarla, pero a la final eso va a pasar. Entonces, si nos damos cuenta de que ese vacío nos termina de estructurar para poder ir haciendo la vuelta entre lo lleno y lo vacío, entre el deseo y su cumplimiento, ¿cierto? O las cosas que nos van pasando a cada momento de la vida, porque morimos en cada presente, es lo que nos da la herramienta para volar de otras formas, volar en el vacío, por ejemplo. Las sustancias nos permiten aliviar lo lleno, pero hay veces le ponemos el nombre del vacío, hay veces. ¿Cierto? Es como puntos de vista de un fenómeno tan complejo, pero que le vamos armando como el rompecabezas. Bueno, Felipe, algo a tener muy en cuenta es que sin duda alguna las instituciones educativas se convierten en la segunda casa de los jóvenes, ¿cierto? Los profesores y ustedes, las personas que tienen constante contacto con ellos todos los días, los llegan a conocer de alguna forma. Sí. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes comienzan a identificar en los estudiantes que comienzan a generar esas alarmas de que posiblemente ese estudiante esté consumiendo algo? Bueno, ese planteamiento lo hacemos muy desde lo sintomático. Nosotros en la institución educativa hace años estamos apuntando a que el proceso educativo es como una mesa de 3 apoyos. Esos 3 apoyos son el estudiante como responsable único de su propia vida y de su propio proceso, acompañarlo a que reconozca que él es el responsable de su vida y de su proceso, pero como son niños, ¿cierto?, en su mayoría jóvenes, también nosotros los que de alguna manera hemos transitado eso, acompañamos ese proceso, y ahí vienen los otros 2 apoyos de la mesa, que son la institución educativa y la familia. En esas 3 instancias nosotros estamos, digamos que nos basamos para identificar estos síntomas. El estudiante los habla por sí mismo cuando hay cuestiones notorias, que muchos ya las conocemos, pues, el tema de los ojos, ¿cierto?, el tema de ciertos comportamientos diferentes, que eso lo podemos ya notar, y estamos, digamos, en muy buena medida informados por eso, ¿cierto? Pero también, como hablábamos ahorita detrás de cámaras, como también hay tantas cosas que no nos producen esos efectos o que no los podemos ver sintomáticamente, hay otros síntomas de alarma como el estado de ánimo, lo que el muchacho está reflejando o lo que nosotros estamos viendo alrededor. El rendimiento académico es un gran indicador muchas veces
o las variaciones en el rendimiento académico son indicadores de las variaciones en el estado anímico del estudiante. Y por último, pero no menos importante, incluso desde muchos planteamientos que estamos trabajando ahora de lo social, es la familia, es el núcleo central. Como hablamos del colegio como un segundo hogar, también hay que hacer ahí unas divisiones, pues no unas divisiones, sino unas integraciones o asumir unas responsabilidades que tiene cada cual. Ya hablamos que el estudiante es responsable de su propio proceso. Ya hablamos que la responsabilidad da sentido de vida. Y con responsabilidad y sentido de vida no hay que acudir a las adicciones como herramienta para vivir, ¿cierto? Después, esos otros dos apoyos que son la familia y la institución educativa, nos dedicamos a nuestras responsabilidades. ¿Cuál es la de la familia? Como el niño normalmente está en la familia hasta la primera infancia, solo con la familia en la primera infancia, es muy importante un establecimiento de unos valores primarios adecuados. Durante esa primera infancia. Durante esa primera infancia, porque esos valores, esas cuestiones que nosotros aprendemos, sin filtro casi que entran. Esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro, y así sea blanco lo negro, si usted le llega la información o la asume en las etapas tempranas de la vida, eso se convierte en la verdad inapelable. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al colegio, yo llego con mi verdad, tú llegas con tu verdad y tú llegas con tu verdad. Entonces, como nos decía una profe una vez, pues explicándonos este tema en la universidad, decía que el niño, ¿cierto? Yo, por ejemplo, que he sido cabezón, entonces yo en la casa era un cabezoncito muy bonito, mi bomboncito tal, y cuando llego al colegio me encuentro con que eso ya es una característica que me diferencia, en lugar de acercarme a todo el mundo, entonces ya eso va creando digamos una diferencia en mí, ¿cierto? Ese es el establecimiento de los valores, pero ya como negociación entre pares. Ese punto que atendemos es donde nosotros tenemos otro potencial, y es que las cuestiones o esos vacíos o esos llenos que nosotros tenemos con los tuyos, con los míos, no solamente lo tenemos que poner aquí en conflicto, lo ponemos en conflicto por algunas dinámicas o algunos estadios de la cultura, pero igual lo podíamos poner en términos del potencial. Bueno, vos sos bajito, yo soy bajito, vos sos más alto, entonces yo me hago aquí en basquetbol y me meto por debajo y te la paso a vos para que hagas la cesta. Mira que nos compensamos tres cuestiones de nosotros, ¿sí o no? Y al final pudimos hacer la cesta en un partido de baloncesto. No diferenciándonos, sino integrándonos. Complementándonos. Ahí es donde tiene sentido lo que hablábamos al principio sobre las redes de apoyo. Cuando las redes de apoyo son auténticas y se tienen confianza, las mismas personas, la misma comunidad puede acompañarse a sí misma en su proceso de transformación. Y así como dentro de nosotros hay una sabiduría de nuestro organismo, dentro de la comunidad también hay unas sabidurías que nosotros podemos integrar a nuestro sentido de vida, pero que nos acompañan a comprender otros sentidos de vida, ¿cierto? Porque cuando el sentido de vida es el mío propio, pues se puede quedar en mí mismo, pero también puede tener cuestiones que yo no estoy viendo, que no están aportando a mí mismo o a la comunidad, ¿cierto? Pero al momento en que eso lo pongo en contexto, ahí nos vamos equilibrando y ahí es donde hay una salud, pero no propiciada desde lo individual, desde lo biomédico, sino desde lo psicosocial. Porque es que, o sea, entre un abrazo y una buena desahogada, una catarsis, eso muchas veces te quita más fácil un dolor de cabeza que cualquier acetaminofén. Claro. Que cualquier otra sustancia. Llorar y abrazar a alguien, ya, sí. Suficiente. ¿Sí o no? Ahí te ahorraste la plata de la sustancia, de la pelea, y bueno, y pudiste... Y te evitas un problema te puedes evitar un problema, ¿cierto? Sí. Bueno, Felipe, ese tema tan interesante y tan amplio, afortunadamente lo vamos a llevar en otro capítulo. Hoy vamos a dejar nuestro programa hasta aquí, pero vamos a invitar a todos nuestros televidentes, Mateo, para que nos acompañen la próxima semana en otro capítulo con este grandioso tema, con ese gran invitado, con Felipe Arango, que nos acompaña con el tema del desarrollo del potencial frente al consumo de sustancias. Y vamos a tocar otras cosas
por ejemplo, cómo tiene que ver la familia en ese acompañamiento que puede invertir ese potencial y convertirlo en esa falta que muchas veces los jóvenes utilizan como excusa para llenar esos vacíos, y también cómo se alimenta el vacío o el temor a ese vacío, porque muchos padres nos llegan a consulta, no, es que el consumo de drogas es porque tiene muchos vacíos, ¿cierto? Entonces para el padre también ya es una excusa que hace que alimente esa problemática. Así es. Mateo. Listo, agradecemos una vez más a la comunidad terapéutica San Bartolomé en alianza con Cable Plus y Oriente TV, quienes hacen posible estos espacios tan interesantes con temas que les sirven a cada uno de ustedes desde sus hogares para poder tenerlos en cuenta y aplicarlos. Agradecemos a cada uno de ustedes y nos vemos en una próxima edición.